Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Beto. ¿Cómo están? Bien, qué lindo tenerte nuevamente en la mañana. Adelantamos en el bloque anterior que hemos extraído del Popular la entrevista que te realizaron sobre el viejismo, ¿no? Como una construcción social sin prejuicios y desigualdades, es el título. Es algo que vos venís trabajando hace muchísimos años, lo trabajaste mucho a nivel local y actualmente estás trabajando porque sos la titular de la Dirección de Personas Adultas y Mayores. Y en una de las notas anteriores que hemos realizado hablábamos del contexto de los adultos mayores en este contexto de pandemia, de aislamiento, y una de las grandes preocupaciones que siempre habíamos tenido fue la cuestión de la continuación de sus tratamientos, ¿no? Sí, el control de las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, prevalentes en las personas mayores, como pueden ser hipertensión, diabetes, enfermedades renales, bueno, el gran grupo de las demencias. Así que la verdad que es un tema que me tiene, digamos, ocupada hace muchos años, desde que estuve en la gestión del PAMI, y que hoy, por supuesto, se prioriza y se enfatiza, y es tan necesario que la sociedad toda tome conciencia de la importancia de trabajar en pos de los derechos humanos que le asisten a la persona mayor, ¿no? Sí. Así que me parece que ahí también el rol de los medios de comunicación es fundamental en esto. Cuando hablamos de que tenemos que producir un cambio cultural en toda la sociedad, estamos hablando de todos, de todos y de todas. Y en esto del viejismo que vos decís, que claramente se trata de una discriminación que nace fundamentalmente cuando tenemos un estereotipo, es decir, nosotros, ¿cómo pensamos que es la persona mayor? Y generalmente nos imaginamos rápidamente a una persona que no tiene proyectos, a una persona triste, a una persona con dificultades, digamos, con disminuciones, con dependencia, que necesita siempre ayuda de otra persona. Nos imaginamos una persona pasiva, digamos, sin grandes aspiraciones, no inserta en el mercado laboral, por ejemplo. Sí. Y eso nos lleva, ese estereotipo, nos lleva finalmente a, digamos, a la acción, a la emoción, digamos, de elaborar un prejuicio. Entonces, sí, el prejuicio que nos lleva a generar un tratamiento desigual a esa persona. Sí. Y en ese caso, cuando el prejuicio se hace solamente teniendo en cuenta la edad avanzada de la persona o la edad cronológica, estamos cometiendo lo que se denomina el viejismo. Bien. Entonces, sí. Lo que vos estabas diciendo me llevó a cuando en geografía hacemos estadísticas, ¿no? O en metodología también de la investigación, que son distintos planos. Uno lo ves en el secundario, el otro lo ves en el ámbito académico, y se habla de la pasividad. Pero vos fuiste a lo emocional, bueno, yendo a lo que es la psicología, en tantas charlas que hemos tenido con Gabriela Iturralde, hemos hablado de qué significa el llegar a esa tercera edad, ¿no? Esa tercera edad, es esa persona, como vos decías al principio, sin proyectos, es esa persona que sí o sí tiene que depender de alguien. En casos personales me ha pasado de conocer personas adultas mayores que son completamente independientes y no quieren depender de nadie y no se quieren transformar en una carga. Y a veces también les cuesta pedir una ayuda, tal vez a algún familiar, para no generar una molestia, pero lamentablemente en lo que tiene que ver con el sistema, vemos que no hay un trato al 100% para el adulto, para las personas mayores. Todos vamos a llegar alguna vez a esa edad. No es que nos vamos a salvar. Entonces tenemos que ir construyendo socialmente herramientas para que estas personas no se terminen sintiendo aisladas totalmente. Claramente. Por eso se trata de un prejuicio. Vos fíjate que, según la OMS, más del 70% de las personas mayores son absolutamente independientes. Es decir, son personas en estado saludable, sanas, ¿entendés? Entonces hay que trabajar, porque una persona no se convierte en una persona mayor a partir de los 60 años, digamos que de un día para otro vos tenés un esquema absolutamente diferente de tu salud, de tu entorno social, familiar.
sino que nosotros, la historia de la vida de una persona es un recorrido, es un curso dentro de la vida. Entonces, como vos llegues a ser mayor, va a tener mucho que ver con lo que hiciste en tu etapa anterior, con los determinantes de la etapa anterior. Si tu vida fue relativamente, digamos, cuidada, tuviste en cuenta aspectos o hábitos saludables, digamos, no venís con una carga de enfermedades importantes, no fumaste, no tomaste alcohol, hiciste una actividad física razonable, tu entorno familiar, sociofamiliar es bueno, sí, tus redes informales y formales de amigos es fuerte, probablemente tu periodo de la vejez sea altamente disfrutable, como le pasa a la mayoría de las personas mayores. sí. Pero para eso, bueno, uno tiene un recorrido en la vida, porque, a ver, el deseo de una persona siempre, sobre todo si tiene una buena vida, es cumplir más años, es llegar a viejo. Sí, tal cual. El tema es, todos queremos cumplir más años. El tema es que, bueno, después nos encontramos de bruces con este preconcepto, con este prejuicio con el cual las personas mayores tienen que convivir. Pero además, este prejuicio no está solamente en las generaciones anteriores, en el sistema de salud, porque también en el sistema de salud, cuando no se conoce, se cometen este tipo de prejuicios, sino que es entre los propios pares. Es entre los propios pares. Por ejemplo, es muy común escuchar, nosotros que estamos en el mundo de la gerontogeriatría, sí, que una persona mayor diga, no, yo al centro de jubilados no voy ni loco porque está lleno de viejos ahí, ¿me entendés? Y lo está diciendo una persona mayor. Es decir que ese prejuicio también está instalado, es imaginario, en los propios mayores. Así que, bueno, es una tarea de todos, empezar a hacer algo para que esto no se vea de esta manera, sí, y ese periodo sea muy disfrutable. Beto. Adriana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un buen placer día, ¿cómo estás? Conversar con vos después de tanto tiempo. Igualmente, gracias. Bueno, a ver, digo, me parece que han cambiado muchas cosas en el mundo, fundamentalmente entre nosotros, que teníamos una cultura, ¿por qué no familiar, donde la familia de alguna manera protegía, cuidaba, había mandatos familiares que venían desde siempre, donde la hija mayor de alguna manera malograba su vida en pos de cuidar a los ancianos, y era el mandato que tenía de toda la familia, incluso tal vez hasta de postergar su casamiento o directamente de no casarse y ser la responsable de cuidar a sus padres. Esa es una cuestión que empieza a cambiar, no sé exactamente en qué año, pero se me ocurre que tal vez allí por los años 40, por los años 50, me parece que entramos en una etapa mucho más individualista, en esta cultura, si se quiere, líquida, donde cada cual quiere vivir su vida. Nadie quiere sacrificar su vida en pos del otro. No digo que sea un acto egoísta, pero sí me parece que cambian las reglas de juego. Y si también es cierto, por un lado, que el anciano, como vos decís, en muchos casos dice, no, yo no quiero ir ahí porque es un grupo de viejos. También, por otro lado, el anciano en algún momento de sus años, lo decís muy bien, cada cual sabrá cuándo, de acuerdo a su historia personal, llega un momento en que muchas personas eligen estar con sus pares, porque tal vez la relación y la comunicación con las personas de menor edad se les hace bastante más difíciles. Después, si tenemos tiempo, yo te voy a contar, siempre me acuerdo de un cuento de Mario Benedetti que trata muy bien este tema y que nos deja una enseñanza muy linda al respecto. Pero, ¿cuándo crees que se empiezan a dar, desde cuándo está estudiado que se empieza a dar este problema del viejismo o del edadismo, como se llama en Europa, con nuestros mayores? Sí, muy bien decís, el edadismo es un término aceptado a nivel mundial. Nosotros por suerte tuvimos al doctor Leopoldo Salvareza, que adopta el término viejismo para Argentina, porque edadismo también, edadismo sería la discriminación por la edad, que también se produce
en otros grupos etarios. Edadismo también hay en los adolescentes, por ejemplo, o en las personas jóvenes que son discriminados por la edad. También hay. Lo que pasa es que viejismo ya hace una cuestión, incorpora una cuestión explícita respecto a la vejez, ¿no? Así que esa es una diferencia muy importante. Todo lo que vos decís, Beto, es absolutamente cierto. En tiempos como los que estamos viviendo hoy, obviamente la familia se fue modificando. Hoy ya asistimos a una familia muy disminuida en cuanto a la cantidad de sus integrantes. Prácticamente en las familias más numerosas serían las nucleares, papá, mamá y 2 hijos. Sí. No siempre incluso se da esa familia con esa cantidad de integrantes, y obviamente en esto tuvo que ver con qué se hace, digamos, qué hace la persona mayor que requiere alguna especie de cuidado si tiene algún grado de dependencia, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el gran tema de las políticas de cuidado en las personas mayores, y es cierto que la familia hoy en día es un condicionante de esto que hablamos. Más allá de las cuestiones del individualismo, ¿no? A veces cuestiones que tienen que ver vinculadas con el mercado. Hoy la mujer no está, cumpliendo ese mandato de años y años atrás, donde vos bien describís cuál era su relación respecto al cuidado de la persona mayor. Incluso vos fijate que en esto de la feminización de la vejez, ya que esto también hay que mirarlo con perspectiva de género. ¿Y por qué te digo? Primero, porque las mujeres siguen viviendo mucho más años que los varones, tienen una expectativa de vida superior a lo de los varones, ¿no? Creemos que con el tiempo esto se va a equilibrar. Pero también es cierto que las mujeres mayores de 60 años no solamente reciben cuidados cuando van cumpliendo más años, sino que siguen cuidando mucho las mujeres. Las mujeres de 60 años siguen cuidando a los nietos, nietas, y siguen cuidando muchas veces a los esposos mayores de edad. Así que por eso siempre hablamos también de la feminización de la vejez, y que las mujeres añosas de más años, siguen ejerciendo esa acción de cuidado. Inclusive, como vos estás diciendo, Adriana, vamos a casos muy puntuales, cuando una mujer, por ejemplo, de arriba de 50, más cercana a los 60 o arriba de los 60, tiene necesidades económicas, se ponen a cuidar a adultos mayores, abuelos o abuelas, y lo que se busca en los clasificados son personas mayores de 60 años con experiencia en el cuidado de adultos mayores. Es así. Imagínate una persona de más de 60, a veces 70 años. Hemos visto personas que cuidan, que se quedan durante la noche cuidando a una persona enferma en el hospital o en su casa. Ahí estamos haciendo nosotros, de hecho, un trabajo fuerte, justamente con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, respecto a que el cuidado también merece y necesita una capacitación y una formación muy fuerte. Es decir, la persona que cuida, que es algo que falta y mucho en el mercado, tiene que ser capacitada para realizar un buen cuidado y de calidad, porque si no, esas situaciones también llevan al maltrato. Una persona que cuida, en Argentina el 85% de los cuidados se realizan dentro del ámbito de la familia, pero aún así, aún un cuidador remunerado, si no está formado, puede rápidamente desbordarse, sobre todo en estos años de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y un cuidador desbordado, que significa que, por ejemplo, no está formado, no está capacitado, no cobra como corresponde, está absolutamente precarizado, tiene que atender las necesidades de su propia familia, de sus hijos, o capaz que también realiza cuidados de otra persona mayor en su familia. Este desborde puede ser un disparador para que justamente existan acciones de maltrato sobre la persona mayor. Y también, obviamente, hay que cuidar estas circunstancias, y el Estado tiene que estar presente en regular este gran mercado que es el de cuidado, que no solamente es el que se realiza en las residencias de personas mayores, que ese es un capítulo aparte, ¿verdad?
Sí, en ese... Adriana, vos mencionaste recién 2 o 3 veces la palabra mercado, ¿no? Yo digo, viste que ya es un fenómeno que se ha dado, yo te diría, hace 10, 15 años o tal vez más. Empieza en los países centrales, donde advierten que el fenómeno que se llama baby boom, es decir, todos los adultos mayores que tienen una vida plena, que se cuidan, que usan cremas, que hacen deportes, que trabajan con plenitud, que trabajan hasta los 70, 75, algunos casos, pocos tal vez, pero hasta los 80 años, que están con una vida plena en todos los sentidos. Bueno, el mercado advierte que existe ese fenómeno y empieza a producir y empieza a generar distintos elementos que esta gente necesita. Tanto sea ropa, tanto sea cosmética. Bueno, me parece que el mundo advierte hoy que la vida activa de una persona no termina, no es una cuestión de edad, no termina ni a los 60, ni a los 65, ni a los 70. Me parece que todo depende de la actitud, de la situación mental de la persona fundamentalmente, y por qué no también de la situación física. Yo siempre recuerdo que antes de la pandemia, me parece que muchas personas tomaron como ejemplo la actitud de Pacho O'Donnell, que en alguna fotografía, ya con muchos años encima, estaba muy gordo, se puso a hacer gimnasia, porque él decía, bueno, si el COVID llega, y estoy hablando antes de la pandemia, por lo menos que me tome fuerte. Creo que seguramente muchas personas están tratando de no dejarse vencer por los años y tratar de recuperar la plenitud de su vida. Es un fenómeno que se tiende en el mundo, me parece. Sí, totalmente, coincido, lo he escuchado a Pacho, es muy interesante cuando habla de vejez, lo recomendamos que lo busquen en el YouTube porque es muy buena las entrevistas que tiene respecto a este tema. Por eso, en el mundo de la gerontología no se habla de vejez, sino que se habla de vejeces, porque la verdad que, por supuesto que es necesario definir una edad cronológica, esta que decimos de 60 años y más, por cuestiones estadísticas que tienen que ver más que nada con la necesidad de una clasificación, pero en realidad las personas van haciendo el recorrido de la vida, de toda la vida, sin esas imposiciones cronológicas. Y eso se nota muchísimo en la vejez. Por eso se dice que hay vejeces, que hay tantas formas de envejecer como personas viven ese proceso. Es decir, una persona envejece muy diferente en las zonas urbanas, en Cava, en Córdoba, que en La Rioja, en el Chaco, en una población indígena, en Tierra del Fuego. Esto es así. En otra parte del mundo, capaz que tienen muy pocas posibilidades de desarrollar esa plenitud, esa capacidad intrínseca de la cual hablas vos, y de esta manera se envejece de forma diferente. Y en esto el mercado, por supuesto que trabaja también para este grupo de personas mayores que tienen la posibilidad de visibilizar estas cuestiones, ¿no? Y de hecho, no solamente el mercado... un libro de Mario Benedetti, de la manera más sucinta, voy a tratar de replicar ese cuento que hace Benedetti, tal vez lo conoces. Se trata de la vida de un anciano en una casa, de un hombre mayor en una casa. Te digo, esto refleja de alguna manera cómo se trata en algunos hogares a los ancianos, donde hasta pierden el nombre, porque se le dice abuelo. Sí, total. Pierden todo, hasta el nombre pierden, ¿cierto? Lo cierto es que él decide tomar la actitud, todo el mundo entiende que él no escucha, y porque no escucha no habla. Hasta que en un momento determinado de su vida se entera que su nieto se va a estudiar a otro país. Y con la única persona con la que él hablaba en la casa era precisamente con su nieto. Cuando el nieto se sube al avión y su hijo va a despedir al chico que se va, el abuelo acompaña el viaje. Pero el hijo pensaba que su padre no hablaba y que tampoco escuchaba. Cuando llegan a la casa, y precisamente por esa partida del chico, el abuelo, una vez que está en la habitación, le dice al padre:
tenemos que conversar, porque a partir de ahí él se siente que queda solo y que no tiene con quién hablar. Y el hijo se da cuenta que su padre no solamente puede escuchar, sino que también habla. Totalmente. Me parece sí. muy gráfico y es un hermoso cuento de Mario Benedetti. No, además de ser hermoso, también, digamos, volvemos a esa cuestión del estereotipo y del prejuicio. Las personas mayores interactúan muy bien con las otras generaciones, pero muy bien. Sí. Solamente hay que estimularlas y, como dice muy bien Beto, que veo que está sumamente interiorizada en la temática, hay que no solamente prestar atención, sino darle los derechos de otra persona, independientemente de cuál sea la edad, ¿no? Esto de que porque es más grande no escucha, no habla, es pasivo, bueno, no se tiene ni en cuenta o no se sabe ni lo que hace, no se respetan las preferencias y los intereses de la persona mayor. Por eso es tan importante. Y vos decías hoy muy bien que las personas mayores gustan de estar con sus pares, disfrutan mucho estando con sus pares, con sus amigos y amigas. Y de hecho, una de las necesidades del mercado también es la vivienda de las personas mayores. Y en estos grupos, por supuesto que pertenecen a una clase social determinada, ¿no? Digámoslo también, el mercado ha visto de esta buena relación con los pares de las personas mayores, y por eso también estimulan la construcción de cohousing, digamos, ¿no? O de viviendas compartidas entre personas mayores que ya van planificando dónde y cómo quieren vivir durante esa etapa. Bueno, hubo un caso de lo que vos estás hablando, de 4 amigas que vivían, no me acuerdo, creo que en Asia, no me acuerdo el país puntualmente, que ahorraron toda su vida para su vejez vivir juntas. E hicieron un hotel y lo manejan 4 amigas que deben de tener 78, 82 años aproximadamente. Ahí están los pequeños proyectos de los adultos mayores. Y vos al principio hablabas de los centros de jubilados, y como buen adolescente que fui alguna vez, los mejores viajes que tuve en mi vida a distintas provincias de la República Argentina o a la costa fue con el centro de jubilados. La diversión que tienen los abuelos y las abuelas es única, porque bueno, uno tal vez tiene una estructura, ese preconcepto, como hablas vos, ese juicio de valor que nos crea el sistema, y nos damos cuenta que nada que ver, que son recopados, que se puede hablar de todo, que no tiene la estructura, no tiene ese mandato tal vez familiar, como decía Beto, de ciertas cosas no se hablan. Son las personas con mayor libertad. Y también nos pasaba cuando íbamos a los grupos de PAMI en la facultad, que pasábamos y nos poníamos a hablar, o estaba la CICE hace comunicación y los adultos mayores hacían las presentaciones de los trabajos que hicieron en todos los talleres, y vos te quedabas pero fascinado. Entonces es como que también hay una parte de la sociedad que las quiere incluir, que busca incluirlas, pero creo que es como plantar una semillita, ir plantando semillitas para que vaya floreciendo el trabajo, ¿no? Totalmente. Lamentablemente la pandemia ha significado un gran retroceso en esto que estamos hablando para las personas mayores. El UPAMI, yo tengo el orgullo enorme de haberlo generado y haberlo motorizado en Olavarría hace ya más de 10 años. Es un proyecto, la verdad, que hermoso, porque incluye en la vida educativa y en la posibilidad de seguir aprendiendo siempre hasta el último día de la vida de una persona, y de acuerdo a los intereses de esa persona mayor. Así que es un programa realmente innovador y altamente aconsejable. Yo lo que les quería decir para hacer hincapié es en esto que ocurrió respecto a una decisión que toma la Organización Mundial de la Salud, contrapuesta a sus principales líneas, digamos, internacionales respecto a la promoción de un envejecimiento activo y saludable, que es lo que estamos diciendo. Además, personalmente me gusta llamarlo envejecimiento digno, además de envejecimiento activo y saludable, que es que en la clasificación internacional de enfermedades
que la construye justamente un grupo de expertos y técnicos en la Organización Mundial de la Salud para todos los estados parte que componen la Organización Mundial de la Salud, en esa clasificación internacional de enfermedades, que son las que se utilizan para realizar los diagnósticos, en el caso de elaborar una receta, es un código. En caso de elaborar una receta o, por ejemplo, poner el código en un certificado de defunción, en la revisión del último CIE, que sería el CIE 11, se incorpora un código nuevo directamente haciendo alusión a la vejez. Este código directamente dice vejez. Imagínense el retroceso enorme, porque lo vincula claramente a este proceso que es natural del curso de vida de una persona y que se puede transitar absolutamente saludable, lo vincula directamente a la enfermedad. Entonces ahí realmente hubo una reacción muy fuerte por parte de todo el mundo, y especialmente de los países de Latinoamérica y de Argentina, de organizaciones y organismos que tienen que ver con esto de la gerontogeriatría, para que se revea esta clasificación, que la verdad se sospecha que tiene que ver con muchas de esas acciones que decía Beto e intervenciones por parte del mercado, porque si nosotros patologizamos o medicalizamos esta etapa de la vida, esta fase de la vida, obviamente ahí va a tener una fuerte intervención el mercado, ¿no? Claro. Claramente. Si nosotros Adriana, en los certificados... Cuando vos dijiste que estoy afilado, si se quiere, en este tema, es porque lo estoy transitando. Muy yo bien, tengo 75 pero, años. Sí. Pero me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana, trato de hacer deporte. A ver, no me estoy poniendo como ejemplo, para nada, en absoluto. Pero quiero decir, es muy cierto lo que vos dijiste, depende de un montón de factores. Hay gente que llega a esta edad muy gastada porque ha tenido que trabajar muy duro de alguna manera. Otros hemos tenido la posibilidad de una vida más calma, con algún trabajo que nos ha permitido formarnos, desarrollar determinados intereses. Yo creo que en la medida en que haya intereses, cualquiera sean, siempre hay ganas de trabajar, siempre hay ganas de hacer, y la vida sigue adelante. Cuando empiecen a aparecer algunos problemas que nos hagan notar que no tenemos la misma vitalidad y que no tenemos las mismas ganas, y será momento de empezar a preocuparnos. Pero mientras tanto, no es una cuestión de estar pensando todo el día acerca de cuántos años tengo. Claro. El tema es vivir la vida. Exactamente. Es un curso como cualquier otro que hemos transitado y que vamos dejando atrás a lo largo de la vida. Así debiera ser. Lo que sucede es que la sociedad entera y el Estado tiene que dar las herramientas para que todas las personas tengan la misma posibilidad, ¿no? De disfrutar también esta etapa de la vida, que cuando se toma conciencia en cualquier clase social, a veces también la sociedad es injusta con muchos ancianos que claramente no pueden llegar a esta etapa y disfrutarla de la manera que tendrían que hacerla. Claramente, porque así como cualquier persona, vos evaluás a una persona en forma integral y la asistís en forma centrada, en sus derechos y en la persona. Entonces, la persona está atravesada por infinitas variables, también por las cuestiones económicas, políticas, educativas, todo esto también le cabe a una persona y genéticas, mayor. Adriana, porque también hay una cuota de suerte. Genéticas, exactamente. ¿Cuál es la genética que te tocó? Y de acuerdo a esa genética, ¿tendrás una vida plena o no tendrás una vida plena? Sí. Hoy, cuando analizamos específicamente el tema de las personas mayores, la genética es un porcentaje de cómo se va a expresar la salud de la persona mayor, de acuerdo a su capacidad intrínseca, pero también es cierto que lo ambiental influye mucho en, en cómo arribamos y cómo enfrentamos esa etapa de la vida. Así que hay que trabajar en eso. Adriana, ha sido un gusto charlar con vos. Es un tema muy largo y además muy amplio, muy interesante, y supongo que cada día
se va a investigar más sobre este tema, y seguramente yo tengo amigos de 90 años que todavía están en su plenitud. Pero digo, bueno, esto era impensable hace 40, 50 años. Pero bueno, por eso, el tema es muy largo, apasionante y muy interesante. Lo importante es no soltarle la mano a la vida. No, claramente. Y además lo importante es saber que cada persona tiene un potencial que puede desarrollar en cualquier momento de la vida y en cualquier etapa de la vida. Vemos como las personas mayores, cuando, digamos, son respetadas y son tenidas en cuenta, pueden originar acciones que mejoran a la comunidad. Esto es como una ecología, digamos, ¿no? Cuando la comunidad desarrolla entornos favorables para que la calidad de la vida de la persona mayor valga la pena, también se ve favorecida. Esto es un ida y vuelta. Esto que vos decís de la facultad, de los cursos de UPAMI, por ejemplo. Sí. Las personas mayores que van allí aprenden, desarrollan nuevas habilidades, capacidades, y todo eso se vuelca en la comunidad. Imagínate la cantidad de personas mayores que se vincularon o siguieron aprendiendo nuevas capacidades con el uso de la tecnología. Bueno, y eso, digamos, provoca un cimbronazo en la comunidad. No nos olvidemos que las personas mayores son muchas. Argentina es un país claramente con una cantidad de personas mayores que lo hace un país envejecido, porque tiene más del 15% de personas de 60 años y más. Y ese valor se va a seguir incrementando. Es decir, que en cualquier población, en Olavarría nomás, yo siempre digo, hay más de 20.000 personas solo afiliadas de PAMI mayores. Imagínense el impacto que tiene esa población sobre el total. El día que las personas mayores internalicen el poder que tienen sobre la población total, van a empezar a empoderarse, empezar a reclamar por sus derechos y empezar a sentar la posición. Es decir, para dejar de ser tan invisibles y que los demás decidan por ellos. Sí. Así que, y esto también lo digo desde el ámbito de la política. Una anécdota chiquita. Todos ustedes se deben acordar de Castiglia, de Roberto Castiglia. Sí, el por ferroviario. Supuesto, ¿cómo no? ¿Te acordás? Bueno, en una elección, claro, tengo una foto de eso. Él ya había cumplido 100 años, una persona sumamente vital, que llegó, había escrito un libro. Bueno, Beto, si lo conoces, tuviste el placer de conocerlo. Lo conocí la historia del libro, todo. Exacto. Me lo encuentro una vez en un acto electoral, un día de elecciones. Él va a su mesa a votar y resulta que le impiden votar porque en los padrones se borran las personas mayores de 100 años, no aparecen. Y no lo querían dejar votar porque obviamente, según la ley electoral, tampoco podés agregar a una persona si no está escrita en el padrón. Y bueno, y él reclamó sus derechos. Y lo tuvieron que dejar de votar haciendo una observación, porque si no, la verdad que Castiglia iba a ser un lío importante. Terminó votando, yo tengo esa foto. Además, no era fácil hacerlo callar, ¿eh? Por supuesto. Pero en eso digo, por eso pensemos en todos los derechos que le asisten a una persona mayor. Porque eso también por supuesto que por ahí no es lo más conveniente tratar este tema justo tan cerquita de una elección, ¿no? Pero cuando decimos están obligados solamente hasta los 70 a votar, habría que pensar si no es una forma de bajarle o desestimular a la persona mayor a que participe activamente en la vida política de su lugar, ¿no? ¿Por qué no es obligatorio votar si la persona mayor tiene mucho para decir a través del voto? Porque la dirigencia política, a la hora de analizar, ve que cierto segmento a partir de los 70 años ya no vota. Entonces tampoco tiene un peso decisivo en marcar las prioridades en políticas públicas, si lo pensamos de esa manera. Así que hay muchas cosas para ir analizando respecto a las personas mayores que son parte de nuestra sociedad, obviamente, y que todos tenemos que ver y todos tenemos algo para aportar en esto. Sí. Adriana, muchísimas gracias, ha sido un placer y la verdad que tendremos oportunidad de tener otra nota, y si no, de lo que estás diciendo tomemos como ejemplo nada más
quién es el presidente actual de los Estados Unidos y qué edad tiene. Exactamente. Un cariño muy grande, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay muchos ejemplos de eso. Mujica, Lula, que va a competir nuevamente, también es un ejemplo de ello. Lavagna, bueno, lo que siempre decimos, faltan muchas mujeres, ¿eh? Ahí en la política hay mucho para trabajar todavía. Sí. Adriana, pero un placer porque los dos, nada, es un tema que me apasiona, me ocupa además. Estamos trabajando mucho desde el Ministerio, particularmente con la regulación, el tema de la regulación de las residencias para personas mayores. Otro día lo hablamos porque es un tema muy interesante y en el que hace falta mucho trabajar. Y me encanta además hablar con ustedes dos que saben del tema, evidentemente, así que puede hacerse mucho más rico el intercambio. Muchísimas gracias por la predisposición de siempre, Adriana. Estamos a disposición. Muy bien. Gracias. Gracias a los dos. Un beso. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, así dialogábamos con Adriana.